Página 34 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 1. La libertad no es más que una palabra. Capítulo 2. La construcción del consentimiento. 2.1. Imposición del neoliberalismo a través de la fuerza. ¿De qué modo se consumó la neoliberalización, y quién la implementó? ¿O quién la impuso y de qué manera? La respuesta, en países como Chile y Argentina en la década de 1970 fue tan simple como súbita, brutal y segura, esto es, mediante un golpe militar respaldado por las clases altas tradicionales, así como también por el gobierno estadounidense, seguido de una represión salvaje de todos los vínculos de solidaridad instaurados en el seno de la fuerza de trabajo y de los movimientos sociales urbanos que tanto habían amenazado su poder. TV escribe. Un pueblo unido y solidario, no es algo que convenga a los intereses de los amos industriales, ya sea internos o externos. Un pueblo unido y solidario, no permite que la explotación laboral se lleve a cabo. La idea es usar a los hijos del pueblo, a la milicia para reprender al mismo pueblo. El autor escribe. Pero la revolución neoliberal que suele atribuirse a Thatcher y a Reagan, después de 1979 tuvo que consumarse a través de medios democráticos. Para que se produjera un giro de tal magnitud fue necesaria la previa construcción del consentimiento político a lo largo de un espectro lo bastante amplio de la población como para ganar las elecciones. Lo que Gramsci llama sentido común, definido como el sentido poseído en común, es lo que, de manera característica, cimienta el consentimiento. El sentido común se construye a partir de prácticas asentadas en el tiempo de socialización cultural a menudo hondamente enraizadas en tradiciones regionales o nacionales. No es lo mismo que el buen juicio, que puede construirse a partir de la implicación crítica con las cuestiones de actualidad. Por lo tanto, el sentido común puede engañar, ofuscar, o encubrir profundamente problemas reales bajo prejuicios culturales. 50. Los valores culturales y tradicionales, como la creencia en Dios y en el país, o las opiniones sobre la posición de las mujeres en la sociedad, y los miedos, a los comunistas, a los inmigrantes, a los extraños o a los otros, pueden ser movilizados para enmascarar otras realidades. Pueden invocarse eslóganes políticos que enmascaran estrategias específicas debajo de dispositivos retóricos imprecisos. La palabra libertad resuena tan ampliamente dentro del sentido común de los estadounidenses que se convierte en un botón que las élites pueden pulsar para acceder a las masas con el fin de justificar prácticamente todo. 51. De este modo, Bush pudo justificar retrospectivamente la guerra de Irak. Gramsci concluía, por lo tanto, que las cuestiones políticas se convierten en insolubles cuando se disfrazan como culturales. 52. Al tratar de comprender la construcción del consentimiento político, debemos aprender a extraer significados políticos de sus integumentos. 53. Culturales. Según la red Internet, Irak era para Estados Unidos uno de los objetivos en la lucha contra el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. En segundo lugar, porque Estados Unidos, en su condición hegemónica, busca consolidar su poder y evitar que su supremacía sea disputada por otros estados. Estados Unidos invadió Irak en 2003 por varios motivos, entre ellos, la lucha contra el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, la consolidación del poder de Estados Unidos y evitar que otros países disputen su supremacía, la condena de los abusos de los derechos humanos de Saddam Hussein. Otros factores que contribuyeron a la guerra fueron, la acusación de George W. Bush de que Irak era parte del eje del mal junto con Irán y Corea del Norte.
la desmovilización del ejército iraquí, que dejó a miles de personas sin trabajo y propició la aparición de grupos subversivos. La invasión de Irak culminó con el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein y la ocupación del país hasta el establecimiento de un nuevo gobierno. El autor escribe: así pues, ¿cómo, entonces, se generó el grado suficiente de consentimiento popular preciso para legitimar el giro neoliberal? Los canales a través de los cuales se llevó esto a cabo fueron diversos. Poderosas influencias ideológicas circularon a través de las corporaciones, de los medios de comunicación y de las numerosas instituciones que constituyen la sociedad civil, como universidades, escuelas, iglesias, y asociaciones profesionales. Gracias a la larga marcha de las ideas neoliberales a través de estas instituciones, que Aye ya había vaticinado en 1947, así como a la organización de think tanks, con el respaldo y la financiación de las corporaciones, a la captura de ciertos segmentos de los medios de comunicación y a la conversión de muchos intelectuales a modos de pensar neoliberales, se creó un clima de opinión que apoyaba el neoliberalismo como el exclusivo garante de la libertad. Estos movimientos se consolidaron con posterioridad mediante la captura de partidos políticos y, por fin, del poder estatal. La apelación a las tradiciones y a los valores culturales fue muy importante en este proceso. Un proyecto manifiesto sobre la restauración del poder económico en beneficio de una pequeña élite probablemente no cosecharía un gran apoyo popular. Pero una tentativa programática para hacer avanzar la causa de las libertades individuales podría atraer a una base muy amplia de la población y de este modo encubrir la ofensiva encaminada a restaurar el poder de clase. Por otro lado, una vez que el aparato estatal efectuase el giro neoliberal, podía utilizar sus poderes de persuasión, cooptación, de soborno y de amenaza para mantener el clima de consentimiento necesario para perpetuar su poder. Tal y como veremos, este fue el punto fuerte particular de Thatcher y de Reagan. ¿Cómo, entonces, negoció este giro el neoliberalismo para desplazar de manera tan arrolladora al liberalismo embridado o controlado? En algunos casos, la respuesta descansa en buena medida en el uso de la fuerza, ya sea militar, como en Chile, o financiera, como ocurre a través de las operaciones del FMI en Mozambique o en Filipinas. La coerción puede producir una aceptación fatalista, incluso abyecta, de la idea de que no había ni hay alternativa, tal y como Margaret Thatcher continúa insistiendo. La construcción activa de consentimiento también ha variado de un lugar a otro. Asimismo, gracias a la actividad de los múltiples movimientos opositores existentes, el consentimiento a menudo se ha marchitado o ha fracasado en diferentes lugares. Pero debemos mirar más allá de estos mecanismos culturales e ideológicos infinitamente variados con independencia de la importancia que tengan, y centrar la atención en las cualidades de la experiencia cotidiana en aras a identificar mejor las bases materiales de la construcción del consentimiento. Y es, en este nivel el de la experiencia de la vida cotidiana bajo el capitalismo en la década de 1970. En el que empezamos a ver de qué modo el neoliberalismo penetró en el sentido común. En muchas partes del mundo el efecto ha sido que cada vez más se ha considerado como una forma necesaria, incluso plenamente natural, de regular el orden social. Todo movimiento político que sostenga que las libertades individuales son sacrosantas es vulnerable a ser incorporado al redil neoliberal. Por ejemplo, las revueltas políticas que barrieron el mundo en 1968 estuvieron declinadas, de manera muy acusada, con el deseo de conseguir una mayor libertad individual. Esta afirmación resulta inapelable respecto a los movimientos estudiantiles, como los animados por el Movimiento por la Libertad de Expresión en Berkeley en la década de 1960, o los que tomaron las calles en París, en Berlín y en Bangkok y que fueron tan despiadada y vilmente masacrados a tiros en Ciudad de México poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968.
demandaban libertad frente a los constreñimientos paternos, educativos, corporativos, burocráticos, y estatales. Pero el movimiento del 68 también tenía la justicia social como objetivo político fundamental. TV escribe. Y los que dispararon contra los manifestantes, eran también mexicanos que se vendieron a los mandamientos de sus jefes. Perjudicar o asesinar a un compatriota no es motivo de remordimiento, ya que se obedecen órdenes, y en ello, no hay maldad alguna. El autor escribe. Sin embargo, los valores de la libertad individual y de la justicia social no son necesariamente compatibles. La búsqueda de la justicia social presupone vínculos de solidaridad social y una disposición a sumergir las carencias, necesidades y deseos individuales en la causa de una lucha algo más general por la igualdad social o la justicia medioambiental, por citar dos ejemplos. Los objetivos de la justicia social y de la libertad individual se fundieron de manera tensa en el movimiento del 68. Esta tensión se tornó más evidente en la tirante relación que se estableció entre la izquierda tradicional, la fuerza de trabajo organizada y los partidos políticos que apoyaban los vínculos institucionalizados de solidaridad social, y el movimiento estudiantil deseoso de libertades individuales. La sospecha y la hostilidad que separaron a estas dos facciones en Francia, por ejemplo, la distancia que surgió entre el Partido Comunista y el movimiento estudiantil, durante los acontecimientos de 1968 es un claro ejemplo de la misma. Aunque no es imposible salvar tales diferencias, tampoco es difícil ver de qué modo ambos podrían ser empujados a quedar atrapados en las mismas. La retórica neoliberal, con su énfasis fundacional en las libertades individuales, tiene el poder de escindir el libertarismo, la política de la identidad, el multiculturalismo y, eventualmente, el consumismo narcisista de las fuerzas sociales alineadas en pro de la justicia social a través de la conquista del poder estatal. Por ejemplo, hace mucho tiempo que se demostró extremadamente difícil forjar en el seno de la izquierda estadounidense, la disciplina colectiva requerida para que la acción política logre alcanzar la justicia social sin atentar contra el deseo de los actores políticos de obtener libertad individual y el pleno reconocimiento y expresión de las identidades particulares. El neoliberalismo no crea tales distinciones, pero puede explotarlas fácilmente, cuando no fomentarlas. A principios de la década de 1970, aquellos que aspiraban a la libertad individual y a la justicia social, pudieron hacer causa común frente a lo que muchos percibían como un enemigo común. Se pensaba que las poderosas corporaciones, aliadas con un Estado intervencionista, iban a gobernar el mundo de formas opresivas para los individuos y, en el plano social, injustas. La guerra de Vietnam fue el catalizador más obvio de este descontento, pero las actividades destructivas de las corporaciones y del Estado en relación con el medio ambiente, la presión hacia un consumismo irracional, el fracaso para abordar las cuestiones sociales y responder adecuadamente a la diversidad existente, así como también las intensas restricciones sobre las oportunidades individuales y sobre los comportamientos personales mediante un control dirigido tanto por el Estado como por las tradiciones también eran una fuente de malestar general. Los derechos civiles fueron uno de los ejes, y las cuestiones relativas a la sexualidad y a los derechos reproductivos estuvieron muy presentes. Para la mayor parte de las personas comprometidas en el movimiento del 68, el enemigo era un Estado intrusivo que tenía que ser reformado. Y, en este punto, los neoliberales no tenían mucho que objetar. Pero las corporaciones, las empresas y el sistema de mercado capitalista también eran considerados enemigos primordiales que exigían ser revisados, cuando no ser objeto de una transformación revolucionaria, de ahí la amenaza al poder de clase capitalista.
a través de la captura de los ideales de la libertad individual y volviéndolos contra las prácticas intervencionistas y reguladoras del Estado, los intereses de la clase capitalista podían esperar proteger e incluso restaurar su posición. El neoliberalismo podía desempeñar de manera excelente esta tarea ideológica, pero debía estar respaldado por una estrategia práctica que pusiera el énfasis en la libertad de elección del consumidor, no solo respecto a productos concretos, sino también respecto a estilos de vida, modos de expresión y una amplia gama de prácticas culturales. La neoliberalización requería tanto política como económicamente, la construcción de una cultura populista neoliberal basada en un mercado de consumismo diferenciado y en el libertarismo individual. En este sentido, se demostró más que compatible con el impulso cultural llamado posmodernidad, que durante largo tiempo había permanecido latente y batiendo sus alas pero que ahora podría alzar su vuelo plenamente consumado como un referente dominante tanto en el plano intelectual como cultural. Este fue el desafío que las corporaciones y las élites de clase decidieron fraguar de manera velada en la década de 1980. Nada de esto estaba muy claro en aquel entonces. Los movimientos de izquierda no fueron capaces de reconocer o de confrontar, y mucho menos de trascender, la tensión inherente entre la búsqueda de libertades individuales y la justicia social. Pero sospecho que de manera intuitiva el problema era bastante nítido para muchos de los miembros de las clases altas, incluso aquellos que nunca habían leído a Hayek o siquiera oído hablar de la teoría neoliberal. Quisiera ilustrar esta idea mediante un análisis comparativo del giro neoliberal en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los turbulentos años de la década de 1970. En el caso de Estados Unidos, comienzo con una nota confidencial enviada por Lewis Powell a la Cámara de Comercio estadounidense en agosto de 1971. Powell, a punto de ser elevado al Tribunal Supremo por Richard Nixon, sostenía que la crítica y la oposición al sistema de la libre empresa estadounidense había llegado demasiado lejos y que había llegado el momento de hecho, ya era tarde, para que la sabiduría, la inteligencia y los recursos de las empresas estadounidenses pudieran ser lanzados contra aquellos que lo destruirían. Powell sostenía que la acción individual era insuficiente. La fuerza, escribió, descansa en la organización, en una meticulosa planificación a largo plazo y en la implementación, en concordancia con una acción proseguida durante un periodo indefinido de años, en un nivel de financiación únicamente alcanzable mediante el esfuerzo conjunto, y en el poder político, únicamente alcanzable a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales. La Cámara Nacional de Comercio, aseveraba, debía encabezar el asalto a las instituciones más importantes: universidades, escuelas, medios de comunicación, publicidad, tribunales, en aras a cuestionar el modo de pensar de los individuos acerca de la empresa, la ley, la cultura, y el individuo. Las empresas estadounidenses no carecían de recursos para realizar un esfuerzo de esta envergadura, particularmente si se hacía un fondo común. 54. ¿En qué medida influyó directamente esta llamada a implicarse en una guerra de clase? Es difícil de decir. Pero sabemos con seguridad que la Cámara de Comercio estadounidense expandió seguidamente la lista de sus integrantes de cerca de 60.000 empresas en 1972 a cerca de 250.000, 10 años después. Junto con la National Association of Manufacturers, que se desplazó a Washington en 1972, acumuló una poderosa fuerza reivindicativa para presionar al Congreso y para estimular actividades de investigación. En 1972 se fundó la Business Roundtable, una organización de altos directivos comprometida con la búsqueda agresiva de poder político para la corporación, y desde entonces se convirtió en el eje de la acción colectiva en pro de los intereses de los negocios.
Las empresas implicadas sumaban un valor cercano a la mitad del PIB de Estados Unidos durante la década de 1970, y tenían un gasto anual próximo a $900 millones, una suma muy elevada para la época, en asuntos políticos. Gracias al apoyo empresarial se constituyeron think tanks, como la Heritage Foundation, el Hoover Institute, el Center for the Study of American Business, y el American Enterprise Institute, con la finalidad tanto de crear polémica como, cuando fuera necesario como en el caso del National Bureau of Economic Research, NBER, de ensamblar estudios técnicos y empíricos serios y argumentos filosófico-políticos en general en apoyo de las políticas neoliberales. Casi la mitad de la financiación del sumamente respetado NBER, provenía de las compañías que encabezan la lista de Fortune 500. Gracias a su elevado grado de integración en la comunidad académica, el NBER iba a tener un impacto muy significativo en el pensamiento generado en los departamentos de economía y en las escuelas empresariales de las universidades más importantes en el campo de la investigación. Con una abundante financiación proporcionada por algunos individuos muy ricos, como el cervecero Joseph Horst, que posteriormente se convirtió en miembro del grupo asesor más íntimo de Reagan, y por sus fundaciones, por ejemplo, Olin, Scaife, Smith Richardson, Pew Charitable Trust, apareció un aluvión de folletos y de libros, del que Anarchy State and Utopia, 1977, de Robert Nozick sea quizá el más leído y apreciado, en apoyo de los valores neoliberales. Una versión televisiva de Fritocho Ose de Milton Friedman, fue financiada con una beca de Scaife en 1977. El negocio consistía, concluye Blitt, en aprender a usar el dinero como una clase. 55. Al escoger las universidades como un lugar merecedor de una particular atención, Powell señalaba una oportunidad y apuntaba también a una cuestión singular, ya que de hecho ellas eran un foco de sentimiento anticorporativo y antiestatal. Los estudiantes de Santa Bárbara habían incendiado el edificio del Bank of America situado en el campus universitario y habían enterrado ceremoniosamente un coche en la playa. Pero muchos estudiantes eran, y todavía son, ricos y privilegiados, o al menos de clase media, y en Estados Unidos los valores de la libertad individual han sido celebrados desde hace mucho tiempo, en la música y en la cultura popular, como fundamentales. Las temáticas del neoliberalismo podían encontrar aquí un terreno fértil en el que propagarse. Powell no defendía la extensión del poder estatal. Pero las empresas debían cultivar diligentemente el Estado y utilizarlo cuando fuera necesario con agresividad y determinación. 56. Pero ¿de qué modo exactamente iba a ser desplegado el poder estatal para remodelar el propio sentido común? Página 39.